Talentos extremos, hola, hola, seguimos aquí enamorados de Momotus Hotel en el Valle de Cocora, aquí a 2 kilómetros de Salento nomás, con los hermanos Torres Moncada, con Balmes, que ya tuvimos una sesión muy interesante hace un ratico, y también con Alex, Balmes y Alex. Los dos hermanos que en este momento están tomando todas las riendas de lo que es esta reconversión del hotel, y creo que también tenemos una oportunidad maravillosa, así como ya hablamos de lo que ha sido toda esta aventura de transformar un hotel que venía en unas características y en unas condiciones a lo que son las exigencias de la hotelería de hoy después de una pandemia, después de un tema tan exigente con la bioseguridad, cumplir con todos esos retos. Pero en fin, eso no es solo lo que me interesa de esta familia, además de toda esa aventura que ya nos contaron en el video anterior, no se lo pierdan, también me interesa entender cómo se mantiene el legado, cómo se hace para trascender de la primera generación a la segunda generación. Y estamos en este rinconcito muy especial, en este restaurante maravilloso que tiene este sello tan particular de esta familia, donde ellos nos van a contar, especialmente Alex, cómo fue ese proceso de transición, qué hizo que el papá, la mamá, los enamorara de hacer empresa. Buenas tardes, Guadalupe, muchas gracias. Pues primero que todo es el empuje que ellos tenían en cuanto a negocios, y dio una casualidad que mi papá se vino a conocer este pueblo, conoció Cocora y le encantó este lugar, que era el punto de encuentro acá de toda la vereda. A él le gustaba mucho el guarito, se tomó sus guaritos y se enamoró. Y desde ese momento él se encantó de este hotel. Y ya con el tiempo entramos todos nosotros, pues los hermanos, a seguir el mismo trayecto que él traía con lo de turismo, que ninguno de nosotros sabía. Nos tocó meternos ya pues por otras razones, y ahora que nos tocó pues muy difícil con mi papá por el tema del cáncer, ya nos enamoramos nosotros del proyecto, porque fue un tiempo donde no pudimos estar acá a tiempo completo, y en este momento es donde estamos nosotros ya retomando todo, que la prioridad pues era mi papá anteriormente, y ahora es lo que ellos nos dejaron, y queremos darle otra vida para que nuestros hijos también puedan aprovechar esta oportunidad. Estamos sentados en los primeros muebles que el papá le dio a la mamá. ¿Este es como el punto de partida o estoy exagerando? ¿Esta sí fue la primera sala de ellos? Esta fue la primera sala que le regaló mi papá a mi mamá cuando se casaron. Está hecha en bronce, y bueno, quisimos hacer acá el espacio de ellos para que todo el mundo conozca que ellos fueron los fundadores del hotel en el año 1994. Y entiendo que hay una conexión muy fuerte entre el nombre del hotel y tu papá. ¿Cuál es esa conexión? Sí, el nombre de Momotus sale de que mi padre tuvo mucha experiencia 2 años antes de él morir con esta ave, que es el barranquero, que el nombre científico es Momotus. Entonces decidimos en honor a él cambiarle el nombre del Hotel Mis Bohíos a Hotel Momotus Cocora, debido a que el nombre lo habían manchado los arrendatarios anteriores, y debido a mi papá, en homenaje a él, se le cambió el nombre. Se llama Hotel Momotus Cocora. Bueno, ahí hay un tema súper importante y aprovecho el paréntesis talentos extremos. ¿En qué momento debemos transformar el branding de una empresa y cómo hacemos esa transformación del branding? El momento en el que se hace la transformación del branding es porque yo voy a hacer un relanzamiento, porque quiero poner en condición de circunstancia, contexto y momento de mercado todas las connotaciones de unas inversiones que se han hecho. En este momento, este hotel ha tenido una actualización, una restauración e inclusive una cantidad de nuevos conceptos que obligan a hacer un cambio reputacional que, como nos dice Balmes, había afectado la marca anterior, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que los hábitos y las costumbres también tienen una
connotación muy fuerte. Casi siempre a uno le decían, cuando iba para el Valle de Cocora, este era un punto de referencia. El nombre Mis Bohíos era un punto de referencia y lo sigue siendo, pero nosotros hicimos la exploración mientras íbamos viniendo, a ver, encontrándonos a la gente y preguntándole, y creo que han venido haciendo ustedes un muy buen trabajo, porque la gente ya no está conectando, al menos la de la región, tan fuerte el concepto de Mis Bohíos, sino que está conectando más con Momotus. Lo vivimos cuando veníamos preguntando, ¿dónde quedan Mis Bohíos? ¿Dónde quedan Mis Bohíos? Mis Bohíos. Mis Bohíos, la gente ya no lo estaba relacionando, ya la gente está más conectada con el nuevo branding. Pero cerrando ese paréntesis, siempre que vamos a hacer un cambio de segmento de mercado, que también es algo que está pasando acá, y cuando vamos a hacer una transformación reputacional, súper importante hacer un proceso de rebranding o un proceso de transformación del branding para que lo vengan. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un video solo sobre branding para que lo entendamos muchísimo mejor, pero creo que este es un excelente caso y un excelente ejemplo para que lo tengan muy en cuenta. Retomando toda la conversación y ahora siguiendo en este giro empresarial a entender un poco más los negocios de familia, ¿cómo fue esa transición en el negocio de familia? ¿Cuáles fueron esos principios y creencias que ustedes les transmitieron sus papás y que ustedes mantienen vivos en ese protocolo de familia que hace posible que ustedes sigan unidos en torno a los negocios que el papá y la mamá les dejan? Bueno, primero que todo, todos los fundamentos que ellos nos dieron, que el principal o que ahorita hemos tenido algún inconveniente es que la palabra, eso era, mejor dicho, innato. Responsabilidad y respeto hacia las personas. Y lo que más los caracterizó a ellos, que era el servicio. Ellos no les interesaba, pues no les interesaba qué persona era, sino siempre atenderla con lo máximo. ¿Y cómo están haciendo esa transferencia de conocimiento a sus hijos? ¿Cómo están logrando que sus hijos asimilen ese sentido del respeto, ese sentido del servicio? ¿Cómo están proyectándose ustedes ya hacia la tercera generación? Pues casi que impartiéndole lo mismo a los hijos de lo que era el respeto, la atención, ser muy legales en todo. Muy honestos. Muy honestos. Y eso es lo que más caracteriza, digamos, ahorita usted con los hijos. Yo tengo 3 hijos, mi hermano tiene 2, 3 también, mi hermana 2, mejor dicho, ya tenemos como 15. Y a todos siempre se les inculca lo mismo. Cuando uno trabaja protocolos de familia, es muy importante saber cuál es la familia raíz, que en este caso, ¿cómo se llamaban los papás? ¿La mamá vive todavía o no? No, ninguno de los dos. Ok, ¿cómo se llamaban? Mi padre llamaba Carlos Abel Torres Tamayo y mi madre Yolanda Moncada Cuartas. Don Carlos y doña Yolanda eran la base fundadora del patrimonio familiar y luego salieron 5 ramales, porque cada hijo es un ramal cuando uno hace un protocolo de acuerdo de familia. Y cada uno de los ramales empieza a establecer y a configurar una participación accionaria dentro del patrimonio. Y ahí es donde, pero todo, absolutamente todas las cláusulas de compromisos, obligaciones, deberes, derechos y tratamientos, porque aquí empiezan a entrar los temas de las capitulaciones, si los hijos cuando se casen y los hijos de los hijos tendrán que hacer capitulaciones o no. Es un mundo muy interesante porque es un mundo que fusiona lo jurídico con los valores, con los principios, con las creencias y con las formas de ir actualizando esas creencias en el tiempo para que haya sostenibilidad, porque finalmente lo que se busca en los negocios de familia es la permanencia del legado. Y cuando el legado está claro, cuando la familia tiene claro que, por ejemplo, el papá era un andariego y la mamá era como el ancla, que siempre procuraba que cuando el andariego volviera se prosperara con todas las ideas y con todos los movimientos y dinámicas de negocios que él se había encontrado, más allá de cualquier problema familiar que seguramente debió haber existido, pero había esa mentalidad de prosperar, ese esfuerzo que él había hecho de apartarse de la casa, ir a buscar, ir a emprender, ir a aventurear, para luego hacer que esas ideas y todas esas dinámicas de adquisiciones que ellos hicieron en el tiempo y ese sacrificio de alejarse de la familia valiera la pena para darle un legado a los hijos. Y qué más importante que hacer que los hijos valoraran eso, atesoraran eso,
y entendieran cómo darle dinámica para seguirlo trascendiendo de generación en generación y multiplicándolo de la forma correcta para que las generaciones, en vez de empobrecerse al ampliarse en número, puedan seguir aprovechando ese fondo que va dejando ese proceso del legado. Me ha parecido este caso una oportunidad bellísima para transmitir de una manera práctica lo que es verdaderamente la gestión de negocios de familia, donde las familias tienen varias formas de ver las cosas, y es una, si separan la propiedad de la parte ejecutiva y administrativa, que es un poco tal vez lo que desde la mentoría más adelante puede que hagamos con este proceso de Momotus y el sistema familiar, pero también cuando la familia es coadministradora y ejecutiva, eso implica unos retos mayores que obligan a definir muy bien los alcances en términos de cómo va a ser el gobierno corporativo. De estas cosas seguiremos hablando. Muchísimas gracias a los hermanos Torres Moncada por darnos la oportunidad desde una experiencia vívida, práctica, donde sí es posible pasar de generación en generación, siempre apalancado en un sistema de creencias y valores muy poderoso de quienes fueron los que inculcaron ese legado en los hijos. Talentos Extremo, esperamos que les sirva muchísimo estos tipsitos para que sigan haciendo prosperar el patrimonio y el capital de sus familias y nunca desfallezcan ante la adversidad, porque de eso se trata, hacer a Colombia más competente, más innovadora y más feliz. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo.